Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta mañana, hoy transmitiendo aquí en centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones, en nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en los podcasts, en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de este equipo de trabajo les saludo esta mañana, como siempre, con muchas ganas y con el enorme deseo de poder estar con ustedes desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Estas 2 horas y cuarto son muy buenas para llevarles a ustedes por la información, lo más importante que hay que comentar el día de hoy. Si me lo permiten, listos. Espero que todas las madres en México hayan amanecido hoy tranquilas, luego de haber festejado el día de ayer con el entorno de la familia, de los hijos, de los buenos comentarios de los hijos, de su apoyo, de su amor, de su cercanía. Gracias por estar con un servidor y empezamos aquí. Hay un resumen, las noticias más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Autoridades aeroportuarias y las aerolíneas trasladarán de manera inmediata todas las operaciones tipo charter y de carga que actualmente se realizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la nueva terminal Felipe Ángeles. Bueno, esto de manera inmediata no es tan inmediato, ya que la Secretaría de Gobernación tuvo que reconocer que será hasta dentro de 3 meses cuando se podrá recibir carga internacional, porque todavía no hay en el aeropuerto Felipe Ángeles instalaciones fiscales y las aduanas requeridas. Es decir, hacen un acuerdo para que ya no haya tantos vuelos al aeropuerto Benito Juárez, se pasen al Felipe Ángeles, nada más que resulta que en el Felipe Ángeles no hay la infraestructura para recibir lo que se pasa. Es el típico proceso mal hecho de un gobierno mal hecho y de un proyecto mal realizado. En este caso, los vuelos de pasajeros que necesiten de un proceso de migración, pues no pueden ser recibidos. Es decir, es un aeropuerto internacional que no tiene una infraestructura para recibir a quienes llegan y presentan un pasaporte. No hay migración, y esta se va a hacer en 2 etapas, o sea, en 2 etapas. La primera iniciará, estamos en mayo, ¿no? La primera iniciará en agosto, lo que significa que esto de inmediatamente, pues no puede ser. La segunda, a partir del 15 de septiembre, estamos en mayo. Se tiene previsto superar las 100 operaciones diarias, 100. Las aerolíneas nacionales e internacionales de transporte de pasajeros mantendrán sus horarios de aterrizaje y despegue o sus slots que hoy tienen asignados en la temporada de verano del 2022 desde y hacia el aeropuerto internacional actual, el Benito Juárez, bueno, el de siempre, ¿no? Esto para no afectar la oferta de servicios a los pasajeros desde ese aeropuerto. Sobre las aerolíneas tipo charter y de carga que tengan adeudos, ya no podrán operar. Dice que ya no van a autorizar, en Gobernación, no van a autorizar nuevos vuelos entrantes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No se permitirá un aumento de las operaciones más allá de los slots asignados para la temporada de este verano. O sea, no se permite, pero tampoco se puede promover el que aterricen en el Felipe Ángeles, porque Felipe Ángeles no tiene infraestructura para recibir ni vuelos internacionales, ni carga, ni hay aduanas, ni hay migración, ni hay nada. No hay ni hotel, no hay comunicaciones terrestres, no hay nada. Pero bueno, en fin, el hecho es que ahí está el aeropuertito del presidente, que cada vez se le hace más pasta el engrudo, y esto es un verdadero desastre. Las idas al aire que ocurren cuando falta seguridad en un aterrizaje y hace que la aeronave vuelva a elevarse antes de tocar pista,
se duplicaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el rediseño del espacio aéreo, según coinciden controladores y expertos. Voy a hablar hoy con el líder de los controladores para que nos explique el aumento comparado con los mismos periodos entre el 2019 y el 21. Coincidió con el rediseño implementado para hacer posible que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciara operaciones. Además, hubo fallas en equipos de comunicación, hubo fallas en radares, abusos de mando hacia los controladores de vuelo, largas jornadas de trabajo, todo prende una alerta y México es degradado a categoría 2 como sistema aeroportuario y hasta este momento no hemos podido salir de ahí, aunque el gobierno de este hombre improvisado que se llama Andrés Manuel López Obrador dijo desde hace 3 meses que estaban ya a punto de recibir la certificación como categoría 1. No ha llegado la categoría 1. Entre enero y abril de años anteriores se registraron en promedio 3 idas al aire por cada 1,000 operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según las últimas estimaciones, expertos en temas de aviación dicen, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se dan hasta 10 idas al aire en promedio cada día, en que se realizan 450 aterrizajes. De acuerdo con la organización Flight Safety Foundation, la Fundación para la Seguridad en Vuelo, organización establecida en 1847 en Virginia, en Estados Unidos. La frecuencia de las idas al aire a nivel mundial ronda de 1 a 3 por cada 1,000 aterrizajes. Aquí andamos en 10 por cada 1,000 y esto, por supuesto, que sigue siendo, bueno, no sigue siendo, no solamente es inaceptable, es preocupante. Aeroméxico anunció que a partir de la segunda quincena de agosto, estamos en mayo, agosto, incrementarán sus operaciones en el Felipe Ángeles para que a finales de octubre estén realizando 30 vuelos diarios desde esa terminal y, dice Aeroméxico, opera 3 rutas desde el Felipe Ángeles ahora, Puerto Vallarta, Mérida y, por supuesto, Villahermosa, que es la tierra natal del presidente de la República. López Obrador dice que no se va a revisar el posible rediseño de los espacios aéreos en torno a la zona del Valle de México, pues los problemas que se difunden son inventados por sus adversarios. Esto dice este mentiroso presidente de nuestro país, una deshonra para México. No hay ningún problema de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño. No hay, dice, estos son unos corruptos, son técnicos echados a perder. Esto es lo que está pasando como resultado de la primera de las obras emblemáticas del presidente de la República. Tenemos que estar preparados para 2 cosas, hablando de obras emblemáticas. Una, que el aeropuerto, que Dos Bocas allá en Tabasco, va a tener que ser redimensionado. La obra está saliendo mucho más cara y van a tenerse que restringir algunas de las áreas que podrían haber sido construidas porque Dos Bocas va a salir mucho más caro y les quiero decir desde el día de hoy, estamos en mayo del 2022, esa obra no va a estar lista para cuando termine el sexenio del presidente López Obrador y se podría temer que la obra que salió con un costo de 8,000 millones pudiera llegar a 14,000 millones al final de la ejecución de la misma. Entre risas, Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, evadió hablar sobre el reporte de DNB, el tercero, sobre la línea 12, esta línea dorada, que por cierto va a tener que hacer este reporte público el día de hoy, a ver qué arreglos le hacen para que Claudia Sheinbaum no salga involucrada, ya que el reporte contiene responsabilidades para Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y la propia Claudia Sheinbaum, que contesta así
Bueno, contesta sin contestar de esta manera. Pues, ya no vamos a tocar hoy ese tema, ya mañana ya vamos a informar con detalle. Ya mañana tienen hoy anunciamos trolebús y ya el día de mañana ya se informa con ¿Lo hacen público mañana? Sí. Lo hacen público mañana, o sea, hoy. Acción Nacional de la Ciudad de México, el PAN en la capital, pidió a Claudia Sheinbaum que deje el gobierno de la Ciudad de México mientras se lleva a cabo el desahogo de las investigaciones sobre el colapso de la línea 12. No se puede ser juez y parte, y Federico Dorin, diputado local por el PAN, exigió a Claudia Sheinbaum no esconder la verdad de lo que pasó el 3 de mayo del 2021 sin importar los costos que esto represente a sus presuntas aspiraciones presidenciales. Xóchitl Gálvez, la senadora por el PAN, pidió que se castigue a todos los responsables por el colapso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo de metro y rechazó las acusaciones de la jefa de gobierno que la relacionan con la empresa DNB. A mediados del año pasado, en el 2021, la Fiscalía de la Ciudad de México cerró a DNB el acceso a los estudios que se realizaban por peritos oficiales asignados al caso del colapso de la línea 12 debido a que la empresa noruega empezó a cuestionar la metodología del reporte forense que se estaba presentando. También negó a la consultora el acceso a la información del protocolo de prueba, los procedimientos relacionados con la limpieza, documentación fotográfica, el corte de la fractografía que se dio en el paso a desnivel que se cayó, la metalografía, es decir, en los rieles y en las ruedas, la dureza de los mismos, los estándares que seguirían los peritos oficiales y los datos que se recopilaron. Todo fue negado a la DNB como una empresa dictaminadora. Solo autorizaron acceso a la documentación hasta que los expertos de la Fiscalía emitieran su dictamen. El 30 de junio del 2021, la fiscal María de la Luz Alcántar, responsable de la investigación ministerial del siniestro, negó a DNB y a su integrante Raúl Avilés el ingreso al Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, donde se llevaban a cabo los análisis según consta en los oficios. Así están las cosas. O sea, hubo negligencia de la autoridad fiscalizadora o determinante de esta tragedia, de este colapso que arrojó 26 muertos y más de 100 heridos. El 10 de mayo, el Día de las Madres, las autoridades enfrentan diversos obstáculos para incorporarse al mercado laboral para las madres que el día de ayer festejaron, para obtener oportunidades de crecimiento. El 58% de las mujeres que son madres se dedica a actividades informales, según dice el Instituto Mexicano para la Competitividad. Fíjense, 9 de cada 10 madres dedica su tiempo a trabajos no remunerados, esto, quehaceres domésticos, labores de cuidado de hijos. Esto limita su tiempo para estudiar, realizar otras actividades. Por ejemplo, el 47% se cataloga como no disponibles para trabajar. El 43% están ocupadas, 9% disponibles y 1% desocupadas. Solo 4 de cada 10 mujeres con hijos tienen un empleo. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la maternidad condiciona la calidad del empleo de las mujeres. El 67% de las madres que tiene un trabajo remunerado gana 2 salarios mínimos. En tanto, el 58% de las mujeres que no tiene hijos está en el mismo rango salarial. Hay que decir que la proporción de madres que trabaja por cuenta propia aumenta conforme más hijos tienen. Empresas del sector de la construcción acusaron a la Secretaría del Trabajo que le solicita inscribir a su gente en el registro de prestadores de servicios especializados y obras especializadas, el REPSE, para que no se den prácticas de subcontratación que vayan fuera de la ley. Sigue habiendo
obstáculos y estos REPSES ahora tienen una serie de condicionamientos que tendrían que demostrar empresas que antes daban ese trabajo a empresas subcontratistas, es decir, a empresas pagadoras en las nóminas. Con todo ello, otra vez se vuelve esto para las constructoras un obstáculo que impide el que haya una mayor agilidad para la ejecución de las mismas. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, ahora Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos la historia es más larga. Hubo una ronda de negociaciones dentro de las petroleras en la que Talos Energy tuvo en Sama un territorio que tuvo la autorización de explorarlo para explotarlo. Una vez que se exploró y se vio que había petróleo, se metió Petróleos Mexicanos, sin tener derecho, a explotar parte de lo que era derecho de Talos Energy. Bueno, ahora pasa un segundo caso. Otra vez Petróleos Mexicanos podría tener un segundo campo compartido, ahora con la italiana Eni. Se trata de un pozo exploratorio que se llama Atoyatl, en aguas someras, o sea, aguas que no tienen una profundidad mayor de los 60 metros, que corresponde a una asignación que podría extenderse a un área contractual en otra zona que se llama Mistón, que también tiene los derechos la propia empresa italiana. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó a la subsidiaria de Pemex Exploración y Producción realizar la perforación del pozo Atoyatl 1EXP, cuya superficie es de 600 kilómetros cuadrados, con recursos prospectivos de 23 millones de barriles de petróleo crudo, equivalente a una probabilidad geológica del 39%. Ahí está la asignación. Los derechos sobre estos territorios eran de Eni, la empresa italiana. Pemex se mete y ahora veremos si tiene dinero para explorar. No, ya está explorado. Para explotar lo que ya está explorado. Espero haberme explicado. El tema es complejo y tiene que ver con las rondas petroleras. A partir de lo que diga la cuarta T, las rondas petroleras resultaron un buen negocio para el erario mexicano, pues los ingresos que recibió Hacienda Pública entre el 2015 y el 22, unos 88,000 millones de pesos, representan 2.7 veces el costo total de la compra de la refinería chatarra de Deer Park en Texas, el 63% del presupuesto del Tren Maya o el 54% del presupuesto inicial de la refinería de Dos Bocas. Estos 88,064 millones de pesos que el Estado mexicano ha obtenido son por concepto de pagos de los 110 contratos adjudicados en rondas petroleras, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Pemex aseguró que la propuesta de Vitol de indemnización por actos de corrupción pasados no es suficiente. Desde el 26 de julio del 2021 se le notificó a la empresa Vitol que por su negativa de proporcionar nombres de personas involucradas en presuntos actos de corrupción que fueron materia de un acuerdo de enjuiciamiento diferido celebrado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el 3 de diciembre del 2020 se decidió no llevar a cabo negociación alguna con Vitol, y esto saca a Vitol de algunos contratos que ya había recibido en esta administración. La comisión, y además asignaciones directas, La Comisión Federal, que ahí obviamente hay otra vez una corrupción que tiene que ser investigada. La Comisión Federal de Electricidad alertó de personas que se hacen pasar por empleados para extorsionar a los usuarios por supuestas alteraciones en su medidor. Llegan a tu comercio, por lo general, no tanto a casas, a comercios, y dicen, oiga, soy inspector de la CFE y vea usted lo que está pasando con su medidor. Ellos alteran el medidor y entonces el medido, lo que tiene que caer es un acto de corrupción para evitar que haya algún tipo de castigo por la supuesta irregularidad que es provocada por el supuesto auditor de la Comisión Federal de Electricidad. En fin, estamos es una cosa espantosa. El esquema de facturación electrónica provocó que en sus
prellenados, el SAT desechara en forma automática a millones de comprobantes fiscales de contribuyentes que en forma genuina reclamaron saldos a favor entre marzo y abril. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Capítulo Nuevo León expuso que el esquema de prellenado que utilizó el SAT descartó a miles de facturas por supuestos errores o discrepancias. Luego, cuando los contribuyentes tenían por derecho mostrar documentos para acreditar su validez y así recuperar su saldo a favor, perdieron este derecho a la devolución automática. Es un juego y rejuego del propio SAT porque no hay devolución posible. No les está sobrando dinero en su tesorería. Y por más que uno trata de reclamar la devolución de alguna forma que contablemente es justificable, este asunto no se puede dar. Después que el lunes varios clientes de BBVA México reportaran haber recibido depósitos a nombre del banco, la institución indicó que ya se normalizó el registro en las operaciones y que recuperó partidas equivocadas. Sin embargo, los usuarios siguen denunciando que sigue habiendo fallas. Y hablas al banco BBVA y te contestan, favor de, si la opción es, no entiendo nada, marque 1. Si la opción es, cuentas por cobrar, marque 2. Y así te la pasas 2 horas tratando de hablar con una máquina y no hay forma de que se te aclare el problema. En medio de señalamientos del INE que sugieren que Fuerza por México, el partido de Pedro Aces, empleó empresas fantasma, el líder nacional de la agrupación, que es Gerardo Islas, asegura estar dispuesto a que se practique una auditoría. En un video afirma que el responsable de cualquier manejo irregular será la Secretaría de Finanzas de ese fallido partido político. Me encuentro en total disposición con todas y cada una de las autoridades que así lo requieran, porque no tengo nada que esconder. Yo mismo estoy promoviendo que se lleve a cabo una auditoría total y profunda de las finanzas del partido y en el eventual caso de que se encuentre alguna irregularidad, por mínima que sea, seré el primero en presentar una denuncia o las que sean necesarias, pues nos encontramos dando trámite a los recursos que la ley establece y llevando un proceso de acuerdo con lo dispuesto por las normas electorales actuales y vigentes. Y luego se nota cuando están tirando un choro, ¿no? Yo creo que ya los mexicanos ya estamos hartos de este tipo de formas que aseguran que hay honestidad en las acciones, que esta Fuerza por México tomó el dinero, se lo chutó en menos de lo que les cuento y ahora, por supuesto, no saben cómo hacerle porque no tienen dinero para devolver nada. En fin, Víctor Hugo Vega, alcalde priista de Ajuchitlán del Progreso en Guerrero, armó un concurso de table dance con sus trabajadoras con motivo del Día de la Madre. El presidente municipal que gobierna este municipio de la región de Tierra Caliente y que padece de problemas graves de inseguridad, el municipio premió con 1,000 pesos a la burócrata que ganó el concurso. Hay cosas que son grotescas, pero esto se pasa. Mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos marcharon el Día de las Madres para exigir un encuentro con el presidente de la República y reclamar a las autoridades que no hay resultados. Mujeres que llegaron de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Puebla, Estado de México, la propia Ciudad de México, se manifestaron el día de ayer, partieron del Monumento a la Madre, se fueron hasta el Ángel de la Independencia, fijaron su postura, sostuvieron que el gran fracaso del Estado mexicano es no encontrar a sus seres desaparecidos. Quiero decir con pena que Ricardo Guillermo Crespo, ex integrante del Grupo Garibaldi, fue sentenciado a 19 años de prisión luego de comprobarse su culpabilidad en el delito de abuso sexual agravado en contra de su hija. Y con ello ya se llegó para este hombre una sentencia. La Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos en contra de Mujeres de Nuevo León realizó un cateo en el Hotel Nueva Castilla, inmueble donde fue encontrado el cuerpo de Devani Escobar el pasado 21 de abril.
Personal de la Fiscalía llegó a las instalaciones ubicadas sobre la carretera Laredo, que ya estaban aseguradas por la autoridad. Los trabajadores se concentraron en el área del restaurante, donde fueron tomados los últimos videos de Devani por cámaras de seguridad. Una fuente policial confirmó el cateo, pero no informó el motivo del mismo. En el Hotel Estaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, fue encontrado el cadáver de otra mujer en estado de descomposición. Agustín Octavio N., presunto sucesor de Felipe de Jesús Pérez, el Ojos, en el liderazgo de un cártel, el cártel de Tláhuac, un cártel altamente peligroso en la Ciudad de México, fue detenido durante cateos realizados en Santa Catarina, Yecahuizotl. Por otra parte, el escritor y ex diplomático Andrés Roemer, señalado por diversas mujeres por violación y abuso sexual, reapareció a través de un video en YouTube en el que asegura que se le persigue con casos fabricados. Responsabilizó directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de estas arbitrariedades. Habla Roemer. No son más que fabricaciones por agenda política e intereses personales. La Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, está girando órdenes de aprehensión y solicitando fichas rojas al Interpol con información falsa. Las autoridades han hecho caso omiso de esta evidencia para evitar que salga a la luz la fabricación de las carpetas por parte de Ernestina Godoy. Si me permiten un comentario personal, se le ve muy golpeado, muy envejecido, muy alterado, con un enorme nivel de estrés a este hombre, Andrés Roemer, hoy supuestamente en Israel. En la conferencia anual sobre la libertad de prensa convocada por la UNESCO, Blanca Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hizo un llamado para que ya no haya más periodistas asesinados en el mundo. Actualmente las amenazas en contra de comunicadores no se han limitado a la censura o a la exclusión en sus medios de información, sino que se han sumado vulneraciones hacia su privacidad mediante vigilancia física, digital, seguimiento de comunicaciones, o sea, espionaje o actividades de intrusión del Estado y de los poderes fácticos en sus familias, en sus hogares, en asesinatos. Dice que acallar a periodistas es silenciar la voz de la sociedad. El día de hoy en el mundo nos faltan más de 800 periodistas, nos faltan sus voces, nos faltan sus historias que quedaron inconclusas, nos faltan sus verdades que no fueron conocidas. Acallar las voces de las y los periodistas es silenciar la voz de la sociedad. 7 de los 36 periodistas asesinados en lo que va de el sexenio del presidente de la República ocurrieron en territorio veracruzano, tierra gobernada por otro morenista, que es Cuitláhuac García, un hombre incapaz de, ya no digamos de gobernar, de pensar. El último caso fue el de las reporteras Yesenia Mollinedo y Sheila Joana Olivera, ocurrido el pasado lunes allá en Cozoleacaque, en Veracruz. Andrés Manuel López Obrador amagó con no asistir a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en California. Dice, si no se invita a todos los países, entonces yo no voy y haré esto. Si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría a su representación? Me representaría el canciller. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. La fraternidad universal es lo que dice el presidente. Esto es digno de que lo platiquemos. Tras la advertencia de López Obrador, Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, visitó al presidente y no hizo declaraciones al salir de la reunión. Las condiciones de sequía se han intensificado en la frontera norte del país. La mayoría de las presas están llenados de menores del 50% de su capacidad. Al 30 de abril, prácticamente la totalidad del territorio de Baja California y Sonora tiene algún nivel de sequía. La proporción en Coahuila
es del 88.3%, en Chihuahua 82.5%, en Nuevo León 58.9%, en Tamaulipas 41.1%. Las condiciones más críticas están en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, Chihuahua, por ejemplo, trae 19.2% de su superficie con sequía extrema o excepcional. Pero, por ejemplo, lugares como en Tamaulipas, 41% en sequía. Lugares como Coahuila, 35% en sequía. Lugares como Chihuahua, 19% en sequía. Nuevo León, 17%, casi 18% en estado de sequía. Ya son 42 los muertos por la explosión registrada hace 4 días en el Hotel Saratoga de La Habana, en Cuba, luego que rescatistas sacaron el día de ayer a otros 2 cuerpos dentro de los escombros. ¿Se acuerdan ustedes que en El Salvador Nayib Bukele hizo una convocatoria para proponer un esquema a través de bitcoins? Bueno, invirtió en este asunto $103 millones. En este momento, esos $103 millones valen $74 millones. Esto quiere decir que ha habido una pérdida sustancial. Ahora, los bitcoins son un mercado que sube y bajan de manera muy dramática. Pueden subir muchísimo en un día o tener una caída estrepitosa. Este tipo de riesgo pone a El Salvador como un ejemplo en el que lo menos que puedo decir es que con los bitcoins, hay que tener cuidado por el momento. Y nada más decir, por último, que Elon Musk le ofrece a Donald Trump el que regrese su cuenta a Twitter. Ya Donald Trump ha dicho que no, que él va a hacer su plataforma propia, que no tiene el jale que tiene Twitter ni con mucho, pero que dice que con su plataforma de la verdad, él hará justicia por propia mano para tener una forma de comunicarse con el mundo exterior. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que siguen saliendo muchas líneas confusas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la diplomacia, en la política internacional. El presidente no es un hombre acertado en la política nacional. Habla de confrontación constantemente, habla de un desencuentro con grupos conservadores, habla como si él estuviera gobernando para parte del país y otra parte del país fuera, digamos, en confrontación con él porque no va de acuerdo con lo que él piensa o propone. Y solamente está plegado a él todo aquello que apoya incondicionalmente al presidente o todo aquello que coincide incondicionalmente con él. Y la otra parte es totalmente excluida. Ahora, en el ámbito de la diplomacia, el presidente de México tendría que recordar que él, en el ámbito internacional, no representa a Andrés Manuel López Obrador. Él encarna una figura institucional y representa al país. No es a una persona, es a una nación. Y las líneas diplomáticas que lanza el presidente de la República son enteramente de título personal, no institucional. Las últimas que hemos visto de la semana pasada hablan de un presidente que confronta a Estados Unidos en la visita a Cuba, se envalentona cuando se le da la condecoración José Martí, y ahí dice que el esquema de integración continental tiene 2 siglos de atraso, está rebasado, y que ahora los países de América están ante una disyuntiva de plegarse a lo que mande Estados Unidos o de resistir con argumentaciones en contra de lo que Estados Unidos propone. Y como primera muestra de esta bravata que le lanza desde Cuba a Washington, el presidente dice el día de ayer
que luego de la última reunión de la Cumbre de las Américas, que fue en Perú en el 2018, pasará a la siguiente ronda de negociaciones dentro de la Cumbre de las Américas, que en los últimos 28 años regresa a los Estados Unidos. Será en Los Ángeles. Y el presidente dice, no voy si no están también invitados Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y si no están esos 3 países invitados, entonces yo mandaré a Marcelo Ebrard, pero yo no asistiré a una cumbre convocada por Joe Biden. Y pregunta el presidente, en este ámbito de integración continental, ¿por qué no invitan a esos países? ¿Que no pertenecen a ese continente? ¿Que no pertenecen a este mundo? ¿Que son de otra galaxia? Dice el presidente López Obrador. El hecho es uno. Los intereses, desde mi punto de vista, los intereses de un país deben ser representados por su presidente. Pero cuando tu presidente asume la responsabilidad de buscar la observancia sobre los intereses de otros países en los que no hay democracia, lo que tendrías que ver entonces son las reglas de la fiesta, vamos a entenderlo así, de la Cumbre de las Américas. Lo voy a poner de otra manera. Te invitan a una fiesta y a esa fiesta van invitados que tienen aspiraciones comunes, educación común, un desempeño en común, una forma de concebir los valores en común. Pero de repente uno de los invitados dice, si no invitan a estos 3 delincuentes, yo no voy a la fiesta. Pero ya ha habido otras ocasiones en las que en esa Cumbre de las Américas se ha invitado a este tipo de delincuentes, como el último enorme escándalo que se armó en una intervención de Hugo Chávez, cuando al referirse al ALCA, a este grupo continental comercial, dijo aquella sentencia de ALCA, ALCA, al carajo. Y de ahí mandó un tono discordante que hace pensar que hay líderes, al mismo Hugo Chávez, que en alguna iberoamericana el rey de España le dijo, ¿por qué no te callas? Le dijo a Hugo Chávez, que por cierto ha sido la vez que más bien me ha caído el que fuera rey de España, porque Hugo Chávez tenía una verborrea que no dejaba de hablar de cuestiones que no tenían nada que ver más que con sus posturas personales como líder vitalicio, hasta que se murió por cáncer, dictatorial de un país como Venezuela. Ahora, ¿el presidente está para defender al régimen de Miguel Díaz-Canel? ¿El presidente se puede dar por ofendido cuando no se invita a un dictador como el presidente Daniel Ortega Saavedra, cuya vicepresidente es su esposa y que todos sus adversarios en las pasadas elecciones hacia la presidencia de la República están presos? ¿Ustedes creen que un presidente mexicano deba de ponerse en medio y decir que si no invitan a Miguel Díaz-Canel yo no voy? Luego de 64 años de ser gobernados en ese país, en Cuba, por 3 estadistas, de manera sucesoria como si fuera una monarquía. Defender a un país que no tiene una democracia es la postura correcta para un presidente que supuestamente representa a un país que sí la tiene. Nos vamos a meter en un conflicto de intereses con todo el resto de los países, porque nadie ha dicho más que López Obrador que él no va. No lo ha dicho ni Alberto Fernández de Argentina. No lo ha dicho Jair Bolsonaro de una extrema derecha en Brasil. No, lo dice el presidente López Obrador defendiendo a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba como si fueran parte de su territorio. Y entonces manda a Marcelo para hablar de los intereses de México, intereses que están siendo gestionados, y detrás de ello hay un presidente que no va de acuerdo con la reunión de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en junio en Los Ángeles, California, en la que el anfitrión es Joe Biden.
Yo me pregunto si los problemas diplomáticos se resuelven con la distancia. En este mundo de comunicaciones, no puedes dejar de asistir al grupo de los 20. No puedes dejar de asistir a la Cumbre de las Américas. No puedes dejar de asistir a reuniones que son convocadas por el mundo para resolver problemas del mundo. No le puedes dedicar toda tu atención a cómo no ir y mandar a un enviado que no tiene la capacidad decisoria, porque si la tuviera Marcelo Ebrard, pues podría llegar a la Cumbre de las Américas y decir en su calidad de vicepresidente o de representante del Poder Ejecutivo con poderes plenos, que llega a tomar decisiones que después de todo no puede tomar porque tiene que regresar a México a hacer consultas con su dictador. Y ahí nos quedamos en el limbo. Otra vez, el presidente propone distancia entre la Ciudad de México, entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Una vez hecha esta declaración, el día de ayer, llegó Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos ante México. Entró a Palacio Nacional, salió poco tiempo después y no hizo declaraciones a la prensa. ¿Qué hablaron? En primer lugar, ¿hablaron? ¿Lo recibió el presidente? No lo sabemos. Pero, ¿habrán hablado? Y si hablaron, los términos fueron tan atractivos para la diplomacia como para después salir de Palacio Nacional y no poder decir nada, o no querer decir nada, o llevarlo esto al terreno del sigilo. No, señor presidente, se equivoca usted. Usted no está representándose a usted. Usted representa a un país y a los intereses de su sociedad, Usted no es un hombre que gobierna para sí. Ya lo dijo usted en alguna ocasión. Yo ya no soy yo ya no me pertenezco al pueblo. Entonces, señor presidente, no se olvide que el pueblo tiene necesidades y dentro de estas necesidades está el conciliar un trabajo internacional en el que no se pierda la relación con nuestros mayores intereses por sus menores, pero que se vuelven mayores caprichos. Usted gobierna bajo capricho. Ha vivido bajo capricho. Es usted un capricho. Y eso, para México, no debe de ser otra cosa más que la pesadilla de un capricho que pronto espero termine, por el bien de México y por el bien de su salud, señor presidente, porque gobernar bajo la tripa se le ve claramente que usted anda mal de salud física y, por supuesto, mental. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy en comunicación con Alfredo Covarrubias, que le agradezco muchísimo el que esté conmigo como secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, el SINACTA. Y Alfredo, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días, gracias a ustedes. Es un privilegio poder platicar contigo, Pedro. Muchas gracias, Alfredo. Y yo sé que para ti también esto implica un grado de valor, y te entiendo y te veo como un líder con valor. Por varias razones. Pareciera como si parte del problema sobre la operatividad de los espacios aéreos en los entornos del área metropolitana y en otros lugares de la República Mexicana fuera una exclusiva responsabilidad de ustedes, cuando ustedes han tenido que enfrentar largas jornadas, procesos que no son los más adecuados para el desempeño de su trabajo, y ahora resulta que en todo ello, a la hora de que ustedes pudieran o tuvieran que reportar algún tipo de incidente, pues resulta que son coercionados, son presionados
y se quedan en medio de una situación que es por demás incómoda y peligrosa. Yo quisiera que expresaras qué es lo que está sintiendo, cuál es el cuerpo de ánimo o de desánimo de los controladores que tú representas. Pues muy preocupados porque se estaba deteriorando mucho la seguridad, porque las condiciones de trabajo no eran las óptimas. Sin embargo, nosotros separamos lo laboral de la seguridad que tenemos que garantizar a las operaciones. Sobre todo nuestro abogado laboralista dice, pone al frente todos los derechos de los controladores. Sin embargo, nosotros consideramos que lo prioritario es la seguridad de las personas, de las operaciones que son responsabilidad de los controladores, y lo laboral y todo lo demás lo ponemos en un costal aparte, porque si no, nuestra función principal es con la sociedad, nuestro compromiso, y por eso denunciamos la afectación a la seguridad aérea con esos incidentes, porque queremos que no avance un paso más a convertirse en accidentes. Si seguimos en ese camino, lo siguiente va a ser catastrófico y no queremos, porque no es justo para nadie, ¿no? Ni las personas que resultarían afectadas, ni siquiera para el mismo controlador, que pues su libertad sería afectada, su familia, etcétera. Pero sobre todo la gente no tiene por qué recibir la afectación de la responsabilidad de los funcionarios que pusieron al frente de CENEAM. Ahí me quedo en CENEAM. El CENEAM, por lo que estamos dándonos cuenta, estaba ocultando reportes de ustedes. Y esto, entre otras cosas, puedo pensar que pudo haber provocado la salida de su director y ahora llega una reposición. Pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que dependería de, digamos, de las decisiones que ustedes hacen, que ustedes representan, que es su responsabilidad en la operatividad de entradas, de salidas, de taxeos, de todo lo que tiene que ver con los movimientos de los aviones, pareciera como si estuvieran confrontadas, como si ustedes estuvieran lidiando con una realidad, con un trabajo extenuante, y a la hora de decir, oye, esto es peligroso, las autoridades dicen, no pasa nada, y lo ocultan todo bajo un cajón. Así lo entiendo, así lo percibo. Y yo nada más quisiera preguntarte si tú lo ves igual. Sí, así sucedió. Obvio, los funcionarios que están al frente de un organismo, pues difícilmente van a admitir sus errores. De tal manera que cuando en la Secretaría les preguntan cuál es la situación, pues siempre dicen que está perfecto, que todo va bien, que todo lo tienen bajo control. Cuando las cosas no debe de ser así. Hay que hablar con la verdad, con la realidad, partir de escenarios reales y no de escenarios ideales, porque la realidad es la que puede afectar o beneficiar a la gente. Y en materia de seguridad no nos podemos dar el lujo de permitir que la seguridad se deteriore. Nuestra responsabilidad es lo más importante, de que nos formamos como controladores de tránsito aéreo. En la escuela nos dicen la seguridad es lo prioritario. La seguridad, orden y fluidez de las operaciones depende de nuestro trabajo, pero sobre todo no perdemos de vista que la seguridad, si la seguridad se ve afectada, si ocurre un accidente, el primero que va a resultar afectado es el gremio de controladores y el propio controlador que participa en ese evento. Cuando los factores que determinan un incidente y peor un accidente es una suma de factores, ¿sí? Quizá el último eslabón es el controlador y es al que le pudieran echar la culpa. Por ejemplo, en el incidente que ocurrió en el aeropuerto de México, pues inmediatamente se sataniza al controlador y no se saben cuáles son las circunstancias. No sabemos si estaba en condiciones de salud óptimas, si había trabajado de más. Ahora, estar en la torre de control en la noche, con todas las luces encendidas en las pistas, en los rodajes, la cantidad de aviones impresionante que había en ese momento, todos con sus luces encendidas, los vehículos que transitan en los servicios de auxiliares para las operaciones, etcétera, una gama de situaciones que se deben de considerar. No sabemos si el controlador estaba con su auxiliar como corresponde, no sabemos dónde está el supervisor, no sabemos
si los equipos están operando eficientemente. Se tiene que hacer una investigación completa para saber quién es el responsable, pero sobre todo, más que encontrar un responsable, que no es el objetivo, lo importante es saber cuáles son las causas que generaron que se presentara ese incidente y con el objeto de que no se vuelvan a juntar todos esos elementos y que se avance hacia un accidente. Entonces, por eso nosotros avisamos, no es que el espacio aéreo mexicano esté inseguro, al contrario, está seguro y denunciamos exactamente para que no se siga deteriorando el ambiente y pueda ocurrir alguna fatalidad. Por último, Alfredo, hay mucho que hablar, pero dos cosas te quiero preguntar. Una, el Partido Acción Nacional está pidiendo que se cierre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta que no haya un rediseño de las operaciones aéreas, entendidos espacios aéreos y operaciones en tierra de entrada y de salida. Y por otra parte, el presidente dice, no va a haber un rediseño, esto que está pasando y se está reportando no es real y lo está produciendo nuestros enemigos, nuestros adversarios políticos. ¿Hay que cerrar el aeropuerto y esto que está pasando no requiere un rediseño? El aeropuerto no importa, no influye, puede operar el Felipe Ángeles y ha operado con más operaciones militares, por cierto, en fechas anteriores, y la cantidad de vuelos que actualmente están desarrollados en el aeropuerto Felipe Ángeles son pocas. Además de que son pocas, están distribuidas en diferentes lapsos del día. Entonces no es un factor que incida en la operación o en la complicación de la operación. Se pueden trabajar con los dos aeropuertos, no de forma simultánea, se tienen que secuenciar los tránsitos y se les puede mantener con seguridad. Pero pues, conceptos políticos no manejo, yo no soy político, mi trabajo es técnico y a eso nos tenemos que abocar. Se tiene que rediseñar el espacio aéreo, el rediseño se tiene que corregir, por supuesto que se puede corregir, inclusive hasta que fuera excelente, siempre hay que mejorarlo, tenemos la oportunidad de hacer cada vez las cosas mejor, pero sí hay cosas que están incorrectas en estos proyectos que se presentó, porque además no nada más es esa reestructura, sino tiene que ir acompañada de otros factores como la capacitación, como los equipos, como fortalecer el control de flujo, que es el control estratégico que arma los bloques de aeronaves que van a llegar en un lapso de tiempo, para que no se sature en horas pico, sino que sea distribuido a lo largo del día, etcétera. Son una serie de acciones que se tienen que hacer y para lo cual tienen que tomar la opinión de los expertos en la materia, ¿no? Todo el personal técnico aeronáutico tiene conocimientos, puede participar, puede mejorar el proyecto y no solamente los expertos, también la sociedad, porque quien se resulta beneficiado o perjudicado de las tomas de decisiones en ese sentido, pues tiene que ser escuchado. Pues, Alfredo Covarrubias, en primer lugar, gracias. Yo sé que el hacer este tipo de presencias ante el público no puede ser para ti un asunto fácil, pero pues te tocó ser el representante de todos los controladores. Decir que desde nuestro punto de vista, ustedes han sido durante toda la vida en la operatividad en México, gente que ha sensatamente hecho un trabajo profesional y, dicho sea de paso, desde nuestro punto de vista, confiamos en su capacidad y en su sensatez y en su valor para entender que por encima de todo está la seguridad de las operaciones. Ese es su trabajo y yo te pido, con todo respeto y cariño, que mantengamos una comunicación pública y que cuando se vean acechanzas otra vez para su desempeño, por favor, no nos quedemos callados. Enfrentémoslo como ahora, con el gran valor que lo has hecho. Te agradezco mucho, Alfredo Covarrubias, el que haya estado conmigo esta mañana. Muchísimas gracias, así lo haremos, estamos a sus órdenes. Si las cosas van bien, lo diremos, si las cosas van mal, también, porque la seguridad no es un juego, es una cosa muy seria, y si hacemos bien nuestro trabajo, apoyamos al gobierno, el gobierno va a dar buena cara, entonces no somos enemigos de nadie, y nuestro trabajo es técnico y con la responsabilidad hacia la sociedad. Gracias, Alfredo, gracias y
Te mando con sinceridad un fuerte abrazo. Gracias y buenos días. Igualmente, muy gentil. Que tengan muy buen día. Gracias. Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo en la República Mexicana, el SINACTA. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Bueno, y vamos a pasar directamente a Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, y Adriana Braniff, que nos tiene, como siempre, información. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues ahora la información es la inflación. Ese es el tema del que se va a hablar seguramente a partir de hoy y toda la semana, porque ayer Joe Biden admitió ya que la inflación es un serio problema y lo peor, Pedro, es que dijo que se va a poner peor. Eso lo dijo ayer. Habló sobre economía, habló sobre la inflación, habló sobre el plan que tiene para enfrentar esta situación y dijo que es un serio problema a resolver. Ya sabemos que el índice de la inflación es algo no visto en 40 años. Y cuando le preguntan para cuándo va a acabar esto, pues él no quiso predecir cuánto tiempo va a pasar antes de que bajen los precios otra vez. Eso sí dijo que posiblemente hasta el 2023. Y el mensaje de ayer nos hace pensar que no va a ser pronto cuando empecemos a ver los precios bajar. Por ejemplo, la inflación anual, la última que se dio a conocer, que fue al mes de marzo, la anual de marzo del año pasado al marzo que acaba de pasar, fue esta, la más alta en 40 años, que fue de 8.5%. Un mes antes, o sea, de febrero a febrero, fue de 7.9%. Lo que vimos es una alza impresionante y ahora, mañana jueves, se va a dar a conocer la de abril para ver si ya pasó lo peor, para ver si empieza a bajar y es menor al 8.5%. Muchos analistas todo el mes han estado diciendo que parece ser que ya pasó lo peor, que van a bajar los precios, pero este mensaje de ayer del presidente nos hace pensar que no va a ser así. Y justamente el mensaje de ayer del presidente coincide con un nuevo récord en el alza de gasolina ayer, $4.37 por galón promedio nacional, que es otra vez un pico, otra vez un alza impresionante en las gasolinas aquí en Estados Unidos. Y se le cuestionó sobre las encuestas que lo culpan a él justamente del alza de los precios, de la inflación, pues como sería lo normal en un país cuando hay inflación, pues el culpable obviamente es el gobierno. Y aquí el presidente Biden dijo que son dos los factores de este asunto. Ya sabemos, la pandemia y luego le echa la culpa a Vladimir Putin. No habla de la guerra, dice Vladimir Putin. Incluso ya dice la inflación de Vladimir Putin, el alza de los precios de Putin, y dice él que no culpa a la gente, que está echándole la culpa, que porque siente y sabe lo que están sintiendo. Y así le dijo este pedacito, nada más vamos a escucharlo, Pedro. Look, I know you got to be frustrated. I know. I can taste it. Dice, yo sé que deben de estar frustrados. Lo sé, lo puedo paladear, no sé la palabra, tasted, o sea, lo puedo, es un tema de sabor, ¿no? Lo saboreo aquí en mi boca. Sí, se ve totalmente empático a lo que está pasando, no lo niega, entiende que le están echando la culpa, porque hay una encuesta, la última de CBS, la del mes pasado, dice que el 69% de los norteamericanos desaprueba la manera en la que Biden está manejando la inflación. Eso es muy alto, solamente el 31% lo aprueba, y en noviembre sabemos que son las intermedias, y esto va a ser motivo para que los republicanos pues lo tomen para poder hacer su campaña, porque los norteamericanos votan con el bolsillo, con la mano en el bolsillo. Si está vacío, pues mal para el gobierno que está en turno, y hay que recordar lo que pasó en 1992, Pedro, Bill Clinton contra Bush. Hubo una frase que llevó a Bill Clinton a la presidencia y esa frase fue "The economy stupid", o sea, sería "la economía estúpido". Esa es la frase. Todos los analistas predecían que George Bush iba a ganar, dado sus éxitos en la política exterior, el fin de la Guerra Fría, la guerra del Golfo Pérsico. Su popularidad estaba en índices récords, 90% de aceptación del público norteamericano. Y a la estratega de campaña de Bill Clinton, pues se le ocurrió enfocarse en lo de la vida diaria del norteamericano y pegó un cartel en la oficina para recordar los puntos que tenían que seguir y enfocarse en la campaña. Y uno de ellos era esto, que era "la economía estúpido", y esto se convirtió en un eslogan de la campaña y Clinton gana la presidencia. Toda esta historia pues viene a cuento para decir que esta frase de la estrategia
el que le ayudaba a la campaña a Bill Clinton, pues va a ser utilizada seguramente en este año electoral por parte del Partido Republicano. Y ayer Biden sí dijo eso: quiero que todos sepan que estoy tomando la inflación muy seriamente y que es mi prioridad doméstica, Pedro. Sí, es tremendo lo que está enfrentando el mundo. Lo que estamos viendo, los precios no se contienen en los Estados Unidos, sino que se expresan con toda la cadena de lo que acaba siendo la conformación de un precio, en el que está los costos de producción, el pago de los impuestos y la utilidad correspondiente. No hay subsidios y en ello se enfrenta directamente un proceso inflacionario que repercute en todo. Y lo peor de todo es que, como se dice aquí en los programas, en lugar de the best is yet to come, o sea, lo mejor está por venir, aquí es the worst is yet to come, o sea, lo peor está por venir, porque esto se va a poner todavía más complicado. Sí, vamos a estar al pendiente de la cifra que se dé mañana, Pedro. Y antes de irme, nada más rapidísimo comentar que después del boicot que anuncia el presidente de México a la Cumbre de las Américas, pues ya hay otro que amenaza con lo mismo. Ahora es el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce. Ya dijo que tampoco va porque no invitan a Cuba. Parece que esa frase del presidente de México, de que ya parece que somos otra vez el hermano mayor, la están tomando tal cual. Y sí, vamos a ver qué pasa. El encantador de serpientes, nada más déjame ponerte lo que dice Jen Psaki ayer, la vocera, cuando le preguntan qué dice Joe Biden de este boicot que está haciendo el presidente de México, y eso es lo que contestó. And then last week, Mexico's president said he might not go to Los Angeles for the Summit of Americas if the U.S. doesn't invite Cuba, Nicaragua, and Venezuela. What does President Biden plan to do? Well, the invitations have not yet been issued. The summit is not until the early June 6th through the 10th, I should say. We know that the summit is a valuable opportunity to focus on some of the most important shared issues, like the ongoing fight for freedom and democracy for every country. No, dice, todavía no se han corrido las invitaciones, estas van a ser, el evento es del 6 al 10 de junio y dentro de los puntos de la agenda están temas de democracia y subyacente, digo, hay que entender las entrelíneas. Si son temas de democracia, pues entonces, ¿cómo rayos vamos a invitar a países que no la tienen? Y pues con esto contestó más que elocuentemente, querida Adriana. Así lo vi, Pedro. Ya lo dijo que no, muy diplomáticamente. Pero bueno, eso es todo lo que te tengo por hoy, Pedro. Ahora, también hay que resaltar el silencio de Ken Salazar, que va, visita al presidente a Palacio Nacional, sale y no hace una sola declaración, que es el embajador, un hombre muy extrovertido, y que en este caso salió introvertido, se subió a su camioneta y se fue. No oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Así salió Pedro. Exactamente así. Gracias. Gracias, Adriana. Gracias, Pedro. Gracias. No oigo, soy de palo con orejas de pescado. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana: autoridades aeroportuarias y aerolíneas trasladarán todas las operaciones tipo charter y de carga que actualmente están realizándose en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles, según informa Gobernación. Pero, hay un pero, esto no puede ser rápido porque resulta que en el Felipe Ángeles no hay ni un sistema para recibir asuntos de carácter migratorio, ni tampoco una aduana. Entonces, estamos en mayo y los asuntos se pasan para agosto y para septiembre. El comunicado de Gobernación dice que serán acciones que serán tomadas inmediatamente, pero inmediatamente quiere decir agosto, inmediatamente quiere decir septiembre. ¿Por qué? Bueno, por una razón que explica todo. El aeropuerto Felipe Ángeles no está listo porque no tiene lo que tiene que tener un aeropuerto. Así de sencillo. En el caso de los vuelos de pasajeros, la migración se hará en 2 etapas. La primera el 15 de agosto y a partir del 15 de septiembre una segunda etapa. En otras palabras, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hoy no es internacional. ¿Por qué? Porque tú no puedes llegar de un vuelo, aterrizar en México
y presentar tu pasaporte a nadie porque no hay nadie. Y así es como se hacen las cosas en esta administración de pacotilla, que todo lo hace mal, que se le empastó el engrudo al presidente y que ahora el secretario de Gobernación tiene que decir ante todo el mundo que hay que hacer las cosas inmediatamente, pero no se pueden hacer inmediatamente porque no hay la manera de hacerlo. ¿Sí me expliqué? Bueno, porque a veces es difícil explicar tanta incapacidad. Las idas al aire en el aeropuerto internacional fueron de 6 por cada 1000 operaciones, el doble de lo permitido por el rediseño del espacio aéreo, según coinciden controladores y expertos. Hablé con el secretario general del Sindicato de Controladores de la República Mexicana, el SINACTA, y me dijo, Alfredo Covarrubias, sí hay que hacer un rediseño de los espacios aéreos, sí hay que hacerlo. Yo no soy político, yo tengo que dar resultados, para mí lo más importante es la seguridad y sí hay que hacer el rediseño. El presidente ha dicho que no hay que hacerlo porque quien dice que hay que hacerlo son los enemigos del conservadurismo. O sea, puedo entender que Alfredo Covarrubias, que no lo quiero meter en este brete, el líder del sindicato de trabajadores de controladores aéreos, pues también es de parte de esa oposición que se opone sistemáticamente al presidente. Y por supuesto que no lo es, me dijo. Yo no soy político, yo aquí nada más tengo que dar resultados. Además, dice, a la hora que venga un accidente, el responsable voy a ser yo. Y sí se necesita un rediseño. Aeroméxico anuncia que a partir de la segunda quincena de agosto se van a incrementar sus operaciones en el Felipe Ángeles para que a finales de octubre esté realizando 30 vuelos diarios desde esta terminal. Ahora, una cosa es el compromiso que asume Aeroméxico y otra cosa es el compromiso que pueda asumir un pasajero que le vendas una ruta para llegar al Felipe Ángeles y que pudiera darse el caso, no lo sé, que a lo mejor ese pasajero dijera, yo ese vuelo no lo tomo. Y si el mercado te dice otra cosa, tú tienes que ir con el mercado, porque no creo que Aeroméxico, después de haber salido de una quiebra, se quiera meter a vuelos inviables que estén vacíos. Me puedo poner a pensar. Estoy en comunicación con Teófilo Benítez, abogado defensor de las víctimas de la línea 12 del metro, esta tragedia con 26 muertos y más de 100 heridos. Y Teófilo, te saludo esta mañana, buenos días. Está cerrado el micrófono. Está cerrado el micrófono, a ver si ahora sí. Listo, ahora Ahí sí, está, discúlpame. ahora sí, Hola Pedro, buenos días. Teófilo, Mucho ¿cómo gusto estás? saludarte. Bien, gracias. Oye, pues esto es muy complejo porque se le da una responsabilidad a una empresa noruega para dictaminar qué fue lo que sucedió y que provocó el colapso de la línea 12. Y ahora esta empresa contratada es demandada por la autoridad que la contrata. Tú como abogado, mejor que nadie, ¿podrás explicar esto? Mira, pues esto es algo irrisorio que realmente nos causa a nosotros mucha extrañeza, pero aparte de la extrañeza, pues no tanto causa credibilidad de que la propia jefa de gobierno al momento de hablar y echarle muchísimas flores a esta empresa diciendo que era la más capacitada, etcétera, pues después se retracte cuando ya ve ella que realmente el peritaje no había salido a modo como ellos lo habían deseado. Pero esto no queda ahí, sino que realmente da de notar que realmente este peritaje cuando sale desde el mes de octubre del año pasado, pues jamás lo leyeron, porque desde el segundo informe que recibe o que hace DNV, ellos desde ese momento ya realizaban las explicaciones correspondientes tendientes a que no solo uno de los gobiernos era el que tenía responsabilidad en la supervisión y en el mantenimiento, sino que eran diversas también. Ahora, Teófilo, entiendo que estás en el aeropuerto, ¿ah? Por lo que veo. Sí, discúlpame. No, al contrario, gracias por tomar la comunicación. Ahora, tú tienes la forma
de tener el diagnóstico de DNB sin alteraciones para tus alegatos? No, de hecho está así realmente, porque nosotros, vamos, una vez que se exhibe el segundo peritaje de DNV y el de la propia fiscalía, nosotros ingresamos nuestro propio peritaje. Dentro de ese peritaje se hace en base a los que ya estaban por parte de DNV y el propio de la fiscalía. El perito de nosotros determina que efectivamente hay una causa raíz que es desde la construcción y que se le da continuidad a esa falla, pero se detecta que dentro de un vuelo de drones que se realizó en el 2019, en el correspondiente a Claudia Sheinbaum, pues desde ahí ya se localizaba el pandeo y que esto no era algo científico, no, sino que a simple vista se podía ver cómo se encontraban las vigas pandeadas y que precisamente se le tenía que dar mantenimiento respectivo. Nosotros ya contamos con nuestro dictamen, ya está dentro de la propia fiscalía y ahora lo que hay que hacer pues, es solamente esperar. Nosotros ya llevamos a cabo las solicitudes correspondientes al propio Ministerio Público a efecto de que se requiera la propia doctora Claudia Sheinbaum, así como a Florencia Serranía, para que exhiban la propia, el dictamen original, sin alteración alguna, de DNV, que es el que no quieren exhibir. Así como también nos exhiban los diferentes documentos que hicieron falta dentro del análisis para llevar a cabo la acreditación de que sí se le dio mantenimiento efectivo y correctivo una vez que se realizó ese vuelo de los drones. ¿Cómo calificas el trabajo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Obscuro y lleno de ilegalidad, totalmente. Porque esto nosotros lo hemos solicitado desde un principio, así como otros actos de investigación, y lo que ellos han hecho en diversas ocasiones son negarlos. Y por lo tanto hemos tenido que recurrir al juez de control para obligarlos a ellos a que los realicen. Mas, sin embargo, ahora como están las cosas, a ellos no les queda de otra. No pueden seguir ocultando la información correspondiente para que de aquí salgan los verdaderos culpables de esta situación. Por último, no te va a dejar el avión, nada más decirte, por favor, el Partido Acción Nacional está pidiendo que Claudia Sheinbaum se baje de la jefatura de gobierno en lo que se desahoga este problema para no ser juez y parte. ¿Que apoyas la iniciativa? ¿Se te hace desmedido? ¿Cómo lo ves? No, por el contrario, mira, nosotros desde el día por ahí de finales de mayo del año pasado, nosotros solicitamos precisamente que compareciera ante el Congreso la propia jefa de gobierno, así como también Serranía, la exdirectora general que era Serranía, y también que comparecieran ante la propia Fiscalía para que rindieran su declaración y que se formara una comisión especial de transparencia e investigación sobre este caso. Nosotros lo que llevamos a cabo fue una solicitud por escrito. Ellos nunca nos contestaron, nos tuvimos que ir nosotros al amparo para que el juez de distrito los requiriera forzosamente y obligaran al Congreso a realizar estos actos que ahora ellos dicen que solicitan. Mas, sin embargo, esto nosotros lo hicimos ya desde el año pasado y hasta hoy en día, por obligaciones de un juez de distrito, es como lo van a llevar a cabo. Y lo que se requiere con esto pues, es la transparencia total para que esto salga claramente a la luz del día y que toda la ciudadanía se dé cuenta de lo que es en realidad este asunto. Teófilo, sí estás completamente consciente que si logras en tu caso demostrar la responsabilidad de Claudia Sheinbaum, se acabó su carrera política, ¿verdad? Mira, es preferible que se acabe una profesión, una carrera política, a que se acabe la humanidad o que surja una tragedia con esta magnitud con la que acaba de pasar. Imagínate, son 26 personas. Las víctimas que yo represento no les interesa absolutamente obtener ningún peso, no les interesa dinero. Cuando ellos lo necesitaron, la ciudadanía les apoyó. Entonces, ahora ellos están comprometidos a que deben de apoyar a la ciudadanía para que no exista un acto de repetición a futuro
y que ellos no se vean envueltos en una tragedia como ahora ellos están pasando. Entonces, es más importante una vida que un cargo político o como quiera que sea. Esperaba esa respuesta, ¿eh? Y Teófilo, te agradezco mucho el que hayas tomado esta comunicación. Teófilo Benítez, él ha sido abogado defensor de las víctimas del colapso en la línea 12 del metro, con todas sus consecuencias. Ha asumido esta responsabilidad y yo te agradezco mucho y córrele porque te va a dejar el avión. Gracias y buenos días, Teófilo. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Gracias, hasta luego, hasta pronto. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy contigo, Roberto José Pacheco. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Bueno, el día de hoy el PAN anuncia que su bancada, allí en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, van a solicitar un punto de acuerdo para que comparezcan el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y también autoridades de Aeronáutica Civil y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que expliquen cuál es el grado de incertidumbre o de seguridad que tienen las operaciones en la terminal de la capital del país. Por lo pronto, Yulén Rementería, quien es el coordinador del PAN en el Senado, se ha pronunciado por cancelar las operaciones en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para que se garantice el óptimo funcionamiento y la reducción de alertas de riesgo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchemos la postura del coordinador parlamentario del PAN. Probablemente sea una medida necesaria para poder estar en condiciones de garantizar que se tenga la urgencia para resolver este problema. No hay que esperar pues a que pase una desgracia. Lo que tenemos es que atenderlo ya en este momento y proponer soluciones que permitan pues de alguna manera la funcionalidad del aeropuerto con absoluta seguridad. En contraparte, mi estimado Ferriz, a la propuesta o postura del presidente López Obrador, el senador Yulén Rementería señala que el rediseño del espacio aéreo en la zona metropolitana pone en riesgo las rutas y hasta ahora no hay un informe hecho público de esos cambios para la operación simultánea tanto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Recordó que en lo que va del año se han registrado 17 alertas de riesgo, por lo que se pronunció por detener las operaciones en el llamado AIFA a fin de garantizar la seguridad de los usuarios del aeropuerto capitalino. Ya mencionabas tú en el resumen, en tus comentarios, que el gobierno federal y las aerolíneas mexicanas acordaron incrementar los vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para alcanzar los 100 vuelos diarios. Esto será a partir de 2 etapas, el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Pero mientras tanto, mi estimado Ferriz, los usuarios del aeropuerto pues van con el Jesús en la boca, porque al final de cuentas lo que ellos quieren o todos queremos cuando subimos a un avión es llegar a nuestro destino, pero sobre todo tener esa certidumbre, esa tranquilidad. Como bien sabes tú, el volar, y muchos años, y siempre ha sido así, de que el volar en un avión, al margen que la gente tenga pánico o no, a las alturas, siempre ha sido los vuelos siempre ha sido el transporte más seguro en el país. Ojalá y eso no se revierta. Estimado Ferriz. Esperamos que así sea. Gracias, querido Roberto. José, estaremos, por supuesto, al pendiente de ello. Gracias y buenos días. Buenos días. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con Pedro Ferriz Híjar esta mañana, quien saludo con mucho gusto. Pedro Ferriz de Con, hoy es... ¿Qué es miércoles, no? Sí, es miércoles. Ya casi. Sí. Hay días, ¿no? Que son a la así. mitad del camino, sin hacer ningún tipo de spot publicitario. Sí, a la mitad del camino. ¿Nos falta la otra mitad? Nos falta la otra mitad. Pero bien. Bueno, hoy el tema es el aeropuerto, ¿no? Es claro que hay una presión por parte del gobierno a las aerolíneas
Es claro que hay una incapacidad y hay una invasión de los espacios aéreos, algo que se vino señalando desde el principio. Y no, uno empieza a opinar de estas cosas y la oposición o los que nos ven o los... Ahora ya eres experto en aviación. Sí. No es que uno sea experto en aviación, es que tiene cierta lógica, ¿no? Entonces, fíjense, en el cielo hay carreteras aéreas, ¿no? Sí. Uno pensaría que cuando ve para arriba y ve los aviones, pues vuelan willy-nilly, ¿no? Como se diría, ¿no? Libremente. Libremente. Ay, pues aquí hay un cachito, aquí hay un espacio, por ahí me voy. No, el espacio aéreo en realidad es una complejidad de rutas y carreteras. Estratos y alturas. Y bueno, es mucho más complicado. Si no, cualquier baboso volaría un avión. Claro. Y cualquier baboso sería controlador aéreo. Me sentí ¿no? horrible porque cualquier baboso, yo no sé llevar un avión, pero sí entiendo. No, pero es complicado. Es muy complicado. Es complicado porque hay que saberlos volar. Y entonces este espacio aéreo que se está violando en México está a punto de provocar un accidente y así lo han hecho saber no solamente los controladores aéreos, los pilotos, las aerolíneas, todos han hecho referencia sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto. Ahora, vamos a suponer que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, órale, va. Pero la realidad es que si hoy, como ya se está anunciando por parte de la Secretaría de Gobernación, se va a hacer porque hay un decretazo del presidente, que ya salieron a decir que no hay decretazo. Y esa es la mejor manera de decir que hay decretazo. Hay una presión por parte de la Secretaría de Gobernación a las aerolíneas, en donde ya empezaron a acotar, bajo el pretexto, que se me hace un buen pretexto, de que se tiene que arreglar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no se puede arreglar con la saturación aérea que tiene. También es una realidad, es un aeropuerto saturado. Por eso, ese aeropuerto saturado necesitaba un desfogue. Pero el desfogue que se le presenta no es el desfogue necesario. Primero, porque no hay interconexión, porque está lejos, porque no tiene servicios. Hoy por hoy, si tú quieras aterrizar en ese aeropuerto, no hay tanto como una pipa de gasolina para echarle gasolina al avión. Entonces, para los servicios turbocina. Los servicios básicos que debe de tener ese avión cuando llega. Uno pensaría, llegas, te bajas del avión y las maletas se bajarán solas, ¿no? O se subirán solas. No hay migración. No hay servicio. No hay aduana. No hay aduana. Entonces, fíjate, ya los aviones de carga internacional tienen que viajar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Órale, va. Vamos a llegar con los aviones de carga. Y luego, ¿y la carga, papá? ¿Cómo la vas a llevar del punto A al punto B en un aeropuerto que no tiene una interconexión? ¿Se acuerdan el trenecito ese en el que iba Andrés Manuel López Obrador? El simulado. ¿Y el trenecito? No hay carretera. Aparte, llega una mercancía. ¿Quién la revisa? ¿Quién la revisa? ¿Quién la recibe? ¿Quién paga impuestos? ¿En dónde está la bodega? No tienen absolutamente nada. Entonces, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, hacía el anuncio de que se iba a empezar a acotar los vuelos no permitidos, los vuelos extemporáneos, los charters, los vuelos de carga internacional. A esto aunado a lo poco a poco van a ir otras aerolíneas aumentando sus operaciones en este. Pero hay algo que no se entiende, porque Gobernación dice, a partir de hoy, en agosto. Entonces, digo, tú hoy empezaste el comentario, decir que hoy es miércoles, ¿no? Miércoles. 11 de mayo. 11 de mayo. A partir de hoy sería 11 de mayo, no 15 de agosto. No 15 de agosto. Entonces dice, a partir de hoy, el 15 de agosto, va a empezar a operarse con las operaciones de carga en la medida en que estén las aduanas y los departamentos de inmigración preparados para hacer el papeleo y recibir esa carga. Pero no están preparados. Y lo más importante de todo, no tienen la gasolina que se le pone hoy por hoy a los 6 vuelos que tiene ese aeropuerto. Turbocina. La turbocina. Bueno, para complicar el lenguaje, ¿no? Yo digo porque hay puristas que te están viendo. La turbocina que se utiliza es llevada por tierra desde el Aeropuerto Internacional. No hay depósitos. No hay depósitos.
Ahora, ustedes comprenderán que llenar un avión de turbocina, pues no es aviéntale 60 pesos de Magna, ¿verdad? Sí, échale. ¿Cómo lo quiere? Lleno, llénalo. Exacto. Inclusive, a lo mejor hay guachicó el pavión. Uno de los grandes problemas que tienen las aerolíneas hoy por hoy es que tienen que llegar con tanques sobreexcedidos de gasolina porque no saben cuántas vueltas los van a poner a dar en el cielo. Hay la previsión para que haya una reserva mayor. Tiene que haberla. Eso es peligrosísimo. Miren, en el vuelo, en la aerodinámica, todo es peso. Todo. Y aunque ustedes no lo crean, la turbocina pesa. Entonces, ese peso es un costo adicional para la aerolínea. Entonces, bueno, todo es un Aparte, a la altura de la Ciudad de México, no puedes despegar con tanque lleno. No puedes despegar con tanque lleno y la combustión es distinta que a la altura del nivel del mar. Entonces, bueno, en realidad este aeropuerto nace mal hecho, nace mal por todos los... ¿El aeropuerto o el presidente? Pues los dos. Te pondría lo que dijo Adán Augusto, pero la verdad está muy largo. Entonces, en términos generales, eso fue lo que dijo Adán Augusto. Después el presidente hoy también habló, obviamente el tema, la Cumbre de las Américas, en donde reitera este posicionamiento poco diplomático de México, de no asistir a menos de que vayan estas dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela y sean invitadas hacia los Estados Unidos. Ya el presidente de Bolivia ya dice que tampoco va. Pues no estamos perdiendo mucho. No, pero... No, va a venir una unión de ese bloque. Pero ¿por qué no va? Porque ya se envalentonó, porque ya lo dijo el presidente de México. ¿Y quién va a seguir? ¿Argentina? Seguramente. No sé. Ahorita lo que vamos a enfrentar es que todos estos países que se van a querer separar de este bloque con los Estados Unidos, pues lo están haciendo mal en un momento en donde lo que se necesita para la economía internacional es justamente la unidad económica. Ayer el presidente Biden hablaba sobre inflación en los Estados Unidos, ¿no? Hablaba sobre la proyección de inflación que en Estados Unidos ahorita está sobre el 8.5, 8.7%, pero una economía así es devastador. Es devastador. Es importante checarlo porque pues todo esto viene en relación a la pandemia, al exceso el excess spending. Vemos un cambio importantísimo en las cadenas de producción y sobre todo el valor de las cosas. Al haber mucha mayor demanda sobre la oferta, pues el valor de las cosas tiene que ser subjetivo y todo esto también es importante ponerlo en este mix económico que estamos viendo. Ahora, sobre la posición de Andrés Manuel López Obrador, México tiene la posición de no querer asistir y debe de ser respetada, no hay ningún problema. Pero también creo que el que México busque chantajear a los Estados Unidos con su presencia para invitar a estos dictadores cuando el que está organizando la fiesta pues es Estados Unidos, pues también se me hace una posición totalmente equivocada por parte del gobierno mexicano. Esto no es una jugada magistral diplomática. Seguramente lo que pasará es que México no va a asistir y sus hermanos bolivarianos pues tampoco. Ahí está, pues sí. Por eso estamos haciendo la pregunta en este sondeo, ¿no? O sea, esta idea del presidente le conviene al país, le da una mayor fortaleza al país. AMLO sugiere esto, que mientras no se invite a Venezuela, Nicaragua y Cuba, él no va, entonces esta postura nos fortalece y por supuesto pues la respuesta es que más del 90% está diciendo que no nos fortalece. Por supuesto que no nos fortalece. Nos debilita. Oye, y curioso, hoy el presidente que siempre está permanentemente en campaña, le preguntaron sobre la campaña de Claudia Sheinbaum, a lo que obviamente esquivó, platicando anécdotas de cuando cachaban a otros partidos políticos con maletas de dinero. Y lo primero que me vino a la cabeza fue las maletas de dinero que le han encontrado al presidente para sus campañas políticas con Ricardo Monreal. No sé si te acuerdas. En el Estado de México, en Oaxaca, en Chiapas. Bueno, estos Ricardo no aprenden. Fue en las 3 campañas del presidente, fue el recaudador. El recaudador en jefe, claro. Él es el que mandaba los papelitos. Sí, y hacía los nexos. ¿Sabes cómo mandaba la lana Monreal? En libros. Agarraban, ¿qué trae? Libros. Y entonces entre las hojas venían puros billetitos de 500. Por eso se mandaban los papelitos. Sí, los papelitos. Así se lo cacharon. ¿Te acuerdas esa llamada con Manuel Velasco, no? Sí. Con el gobernador. ¿Qué pasó, mi amigo? Sí. Y los papelitos y los chocolates. Y los chocolatitos. Bueno, pues ahí está, miércoles, mitad de semana. Gracias.
Ya saben ustedes, cuando el secretario de Gobernación diga hoy, cuando diga hoy, es en agosto, ¿eh? Y ya para agosto, pues ya veremos qué otras fechas se postergan. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Tema muy particular nos trata como siempre hoy Francisco Niembro y lo saludo con gran entusiasmo y con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido hermano? ¿Qué me cuentas? Muy bien, mi Pedro, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Y aquí hoy les vamos a platicar un poquito del tema de las armas semiautónomas, la inteligencia artificial y los riesgos que implica este tipo de tecnologías. Pues bien, Pedro, estas armas semiautónomas se presentan de formas muy variadas, incluidas lo que se conoce como municiones merodeadoras, construidas en Rusia y que supuestamente se están utilizando en la guerra con Ucrania. Si bien ninguna versión de este tipo de armamento presenta plena autonomía, el rápido ritmo del cambio de la tecnología, además de las nuevas capacidades de la inteligencia artificial, han llevado a muchos expertos en computación, defensores de los derechos humanos también, y figuras políticas a insistir para que los gobiernos creen normas y reglas para el uso de este tipo de armamento. Las preocupaciones sobre los sistemas de armas autónomas letales, también conocidas como LAWS, no son recientes, pero como señala el sitio de noticias Skynet Today, todas estas armas requieren de un humano para que esté al tanto de la operación, con el objeto, desde luego, de guiar o anular cualquier decisión que el arma pudiera tomar. Sin embargo, una vez que el sistema se deja desplegado, podría usar la inteligencia artificial para percibir los objetos, categorizarlos como enemigos o no y tomar medidas letales contra ellos sin la participación humana. Y esto es lo delicado. Hoy sabemos que las armas letales están siendo diseñadas cada vez más para volar, teniéndose estimaciones de un mercado global que pudiera alcanzar para el 2028 $17,200 millones, valor de mercado, teniendo a Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Turquía, China e incluso Suecia como los principales fabricantes de vehículos aéreos no tripulados para uso militar. Muchos países también están experimentando con enjambres de drones, estos que los hemos visto en algunas películas entre ciencia ficción y algo ya más real, que parecen haber sido utilizados por primera vez en la batalla de Israel contra Hamás en mayo del 2021. Un enjambre está diseñado para actuar como una sola entidad, guiado desde luego por inteligencia artificial, y con cada dron proporcionando información y diferentes opciones. Los drones no tripulados ya vienen en muchas más formas, desde dispositivos de vigilancia que pueden permanecer en el aire durante días, hasta vehículos de combate como los que utilizan las fuerzas de Ucrania en contra de Rusia. Algunos drones también, Pedro, sirven como armas kamikazes. Y como ejemplo, se sabe que Rusia ha estado utilizando un nuevo sistema de vehículos aéreos no tripulados, conocido como KUV-BLA, para atacar objetivos en Ucrania. El dron es lanzado por una catapulta y tiene una envergadura más o menos de 1.2 metros. También se conoce como munición merodeadora, ya que puede ser lanzada y permanecer en el aire durante algún tiempo hasta detectar un objetivo adecuado y recibir la orden de ataque. En el caso del KUV, el dispositivo está diseñado para embestir su objetivo y explotar. Las municiones merodeadoras han existido durante décadas, al principio en forma de misiles, todos lo conocemos, y se diseñaron para facilitar la destrucción del radar enemigo y otras defensas antiaéreas sin que se pusiera en riesgo a los aviones de combate y a los pilotos. En lo que respecta al KUV de fabricación rusa, los expertos dicen que si bien el fabricante anuncia que el dispositivo tiene capacidades autónomas,
no queda claro si esto significa autonomía total. Más bien pareciera que el dron puede programarse para llegar a un área específica, alertar al operador y una vez que se encuentre el objetivo, pues atacar. Este tipo de armas, el CUB, es parte de una nueva generación de sistemas de armas donde el papel del operador humano se va volviendo borroso y donde corre el riesgo de reducirse con el tiempo. Así lo establece una campaña para detener a los robots asesinos por parte de un grupo internacional que ha estado pidiendo a los gobiernos que prohíban preventivamente la robótica autónoma letal, conocida como tal. A medida que las armas letales ganan su autonomía, muchas preguntas operativas, legales y éticas también permanecen sin respuesta, como por ejemplo, ¿qué sucedería si la selección del destino resulta ser inexacta? ¿Qué sucedería si los drones tienen la tarea de atacar a un individuo o grupo de individuos, incluidos no solo civiles, sino supuestos combatientes enemigos? ¿Quién sería el responsable si un tercero puede secuestrar el dispositivo? Y me detengo un momento en esta pregunta, ya que otro desafío con los sistemas autónomos es que, como cualquier otro tipo de tecnología, los drones y otras plataformas para armas, por supuesto, nunca pueden ser completamente seguros. Siempre tendrán fallas o vulnerabilidades de software que podrían permitir que personas externas intervengan sus operaciones, a menos que se implementen controles, equilibrios o algunas otras salvaguardas adecuadas. Los tipos de vulnerabilidad que se siguen encontrando en la tecnología de grado de consumo resaltan las deficiencias de seguridad que probablemente se encuentren también en el hardware militar. Veremos qué sucede con todo este tipo de tecnología, Pedro, para la guerra y sobre todo ahora que está vigente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso sería por el día de hoy. Qué bárbaro, cómo están tomando nuevas formas en esta era tecnológica hasta las guerras, ¿no? Fíjate, esto se vio en películas sí. con drones peleando entre sí. Bueno, por lo menos me queda la idea de que no hay soldados, aunque sí hay víctimas. Las víctimas son humanas y los soldados son estos drones que pareciera como si nos estuviéramos aproximando a Steven Spielberg, ¿no? Y su imaginaria en las películas. En fin, así es la vida, querido amigo. Me acordé de la película, Pedro, de Arnold Schwarzenegger, de Terminator, ¿no? Donde las máquinas y las armas toman el control debido a la inteligencia artificial. Son temas que pueden llegar a suceder en algún momento, ¿no? Dice Elon Musk que un acto de inteligencia artificial es más peligroso que una bomba nuclear. Sí, en efecto. Gracias, muy bien, mi Pedro. Amigo. Pues un abrazo a ti y a la familia. También, con mucho cariño. A Marta, que me imagino que el día de ayer la habrás festejado. Totalmente. Espero que adore también. Por supuesto que sí. Gracias, hermano. Un abrazo. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Voy con mi Alex Reyes, querido. ¿Cómo estás? Buenos días, Alex. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gusto en saludarte. Pero la NFL es una liga extraordinaria, ¿no? Y aquí he tratado de resaltar. Tiene sus contras, desde luego, situaciones de conductas, en fin, mucho que ha pasado generalmente con algunos jugadores. Pero en términos globales, Pedro, la NFL es la liga más estructurada y de más ganancia a nivel mundial, a pesar de que se juega solamente 6 meses, está por encima de cualquier otro deporte. Y bueno, pues los números, las cifras, los contratos siempre son impactantes por todos lados. Hay que recordar que hace una temporada y media firmaron contrato de televisión por $110 mil millones por 10 años con las diferentes cadenas en los Estados Unidos. Bueno, nada más un dato rapidísimo. Ayer se da a conocer que la cadena Fox Sports, allá en los Estados Unidos, anuncia a Tom Brady como su analista. ¿Cuándo? Cuando deje de jugar, sea esta temporada con los Bucaneros de Tampa Bay o cuando anuncie su retiro. Pero ya tiene garantizado
sin siquiera haber tocado el micrófono, $375 millones. Es impresionante la cantidad, y es un número que a mí, los números que se manejan son los que a mí me impresionan. A lo largo de su carrera ganará menos que lo que ganará como analista de la cadena Fox Sports. Tom Brady, sin duda alguna, ha sido el personaje más impactante en la historia de este deporte, por encima de cualquier otra que haya pasado por más de casi 100 años de historia de esta NFL. Bueno, pero por otra parte arranca la liguilla del fútbol mexicano. El América ha quedado en cuartos de final en los últimos 3 torneos. Hoy visita al Puebla. Partido atractivo, Puebla que ha jugado bien, que tiene un entrenador que dicen podría llegar a las Águilas del América en poco tiempo, Nicolás Larcamón. Y bueno, pues América, que hace 2 meses estaba en la peor crisis de su historia, en un inicio de torneo, en el último lugar, resulta que llega con 8 partidos sin derrota y con, bueno, pues una defensa sólida, anotando. La historia dio una vuelta tremenda para el equipo de América. Hoy, partido a las 9 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, que seguramente tendrá lleno espectacular. El partido también de ida en el Estadio Alfonso Lastras. El superlíder Pachuca va por una nueva proeza, ser campeón, ante la sorpresa del torneo que es San Luis, que acaba de eliminar a los Rayados de el Monterrey. Vamos a escuchar justamente a Nicolás Larcamón, técnico de Puebla, y a Bruno Valdés, jugador, técnico y jugador de las Águilas del América. Más allá del rival de turno, que indudablemente estamos claros de que estamos frente a uno de los, o si no el equipo más grande, uno de los equipos más grandes y de más tradición del fútbol mexicano. Lo más relevante y lo más motivante para nosotros tiene que ver con nosotros, con nuestros colores, con lo que representa para nuestra gente, para nuestra ciudad. No podemos salir a jugar solamente con la camiseta, tenemos que entrar a jugar como lo venimos haciendo, con responsabilidad, con mucha inteligencia. Nosotros decimos ya con mucho huevo para poder conseguir lo que queremos, que es ganar en cada partido. Bueno, los partidos de vuelta de estos 2 enfrentamientos serán el fin de semana en el Estadio Azteca y en el Estadio Hidalgo. Por otra parte, ayer se hizo oficial ya, muchos rumores, pero el Real Madrid pujó por él, no accedió, y resulta que el noruego Erling Haaland, que es quizá la joya hoy junto con Kylian Mbappé, el francés del fútbol europeo, ha sido confirmado para estar en el Manchester City, otro superestrella más con Pep Guardiola, a ver si por fin se les da la Champions, que es lo que les importa realmente más allá de la Premier. Ganar por fin la orejona es la tarea de Pep Guardiola. Ganará más o menos 325,000 libras esterlinas cada semana Erling Haaland, el nuevo jugador del Manchester City a partir del mes de junio. Y finalmente, Pedro, ayer debutó un mexicano más en Grandes Ligas, Adrián Martínez. 141 peloteros mexicanos están y han estado en la gran carpa. Ganó, primer mexicano también que gana en más de 10 años en su debut. Derrotaron los Atléticos de Oakland a los Tigres de Detroit. Es la buena noticia del béisbol para los mexicanos en Grandes Ligas. Luis Urías conectó su segundo cuadrangular con los Cerveceros de Milwaukee. Te mando un abrazo, Pedro. Muy buena mitad de semana. Buena mitad de semana también para ti, querido amigo. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y terminamos aquí este programa por el día de hoy, y como siempre agradeciéndoles el que sigan con nosotros a través de Central Live. Estará Doren más adelante a las 11 de la mañana, después estará Adriana a las 5 de la tarde, luego estaré yo a las 6 y luego Pedro rematando con punto final a las 8 de la noche en toda esta cadena de nuevas transmisiones que estamos haciendo llegar hasta ustedes en diferentes horarios, en las que hacemos comentarios en plataformas de una manera más reflexiva y, por supuesto, lo que queremos, más cercana con todos ustedes. Gracias a nombre de todos, de nuestro equipo de trabajo. Se despide usted, su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.